Me llamo Raquel Ibáñez, llevo 15 años como guardabosques en el Parque Nacional Sierra Nevada. He visto incendios, accidentes, cuerpos arrastrados por ríos. Pero lo que pasó en el Valle Gris todavía me cuesta contarlo sin mirar hacia los árboles. El nombre no está en ningún mapa. Solo aparece en un archivo interno, con la etiqueta Zona B-17, acceso restringido. Los veteranos la llamaban así porque, decían, el color del bosque cambia. Y tenían razón, todo comenzó con una denuncia. Un grupo de excursionistas reportó voces en la noche y luces que se movían entre los pinos. Pensaron que era otro grupo acampando ilegalmente. Pero cuando enviamos un dron térmico, detectó una fuente de calor estática, demasiado grande para ser una persona. Y latía. Como si algo respirara bajo la tierra. La central nos ordenó revisar el área. Fuimos 3, yo, un compañero llamado Ernesto, y un técnico forestal. Era una noche sin luna, de esas donde la niebla parece espesa como humo. Entramos con linternas térmicas y GPS. El aire olía a humedad y hierro. El sonido se distorsionaba, como si el bosque absorbiera la voz. Cada paso que dábamos parecía repetirse un segundo después, más lejos. A unos 100 metros de la fuente de calor, encontramos algo imposible. La tierra se hundía en forma de espiral, como si algo hubiera girado desde abajo. En el centro, había una estructura de madera, antigua, cubierta de líquenes. Parecía una torre de observación colapsada, pero las maderas estaban cortadas con precisión quirúrgica. No por tiempo, ni por fuego. Por cuchillo. Ernesto dijo que el diseño era idéntico a una torre de vigilancia desaparecida en 1986. La habían perdido durante una tormenta. Nunca la encontraron. Hasta ahora, al acercarnos, notamos algo peor. Había marcas humanas en los troncos. Manos impresas en el musgo. De distintos tamaños, algunas pequeñas como las de un niño. Y todas apuntaban hacia arriba. El técnico bajó al valle para tomar muestras. Yo lo vi desde la distancia, con la linterna fija. De pronto, la luz del GPS comenzó a parpadear. El suelo vibró. Y escuchamos algo. No era un animal. Era un sonido bajo, húmedo. Una mezcla entre respiración y eco. Como si el bosque exhalara, y esperara. El técnico gritó algo, pero el micrófono saturó. Corrimos hacia él, y lo encontramos de rodillas, mirando al suelo. Bajo la linterna, la tierra temblaba, abriéndose unos centímetros. Y de allí salía aire caliente, con olor a carne quemada. Levantó la mirada, y me dijo: «Esto no es tierra, es piel». Pensé que había perdido la razón. Pero al enfocarlo mejor, vi que las raíces estaban unidas por una capa orgánica, fibrosa, rojiza. Parecía tejido humano fusionado con la arcilla. Como si el bosque hubiera absorbido cuerpos y los estuviera respirando. Intentamos contactar por radio, pero la señal se cortó. Ernesto subió a la pendiente mientras yo revisaba el suelo. Escuché un golpe seco, como de metal torcido. Cuando giré, la linterna de Ernesto yacía en el suelo, encendida. Lo llamé varias veces. Nada. Caminé hacia donde estaba, y la tierra se hundió bajo mis botas. No más de unos centímetros, pero sentí algo moverse debajo, algo que empujaba lento. Retrocedí y apunté con la linterna. Allí, justo al borde del hueco, asomaba una mano. Era humana, pero gris, como deshidratada. Y se movía. No grité. Simplemente retrocedí despacio, sin quitarle la luz. Hasta que algo la tomó y la arrastró hacia abajo. Nunca encontramos a Ernesto. Ni al técnico. El informe oficial dice, desaparición por colapso de terreno. Pero yo sé que no fue un derrumbe. 2 días después, el dron térmico volvió a registrar la zona. Ya no había calor. Solo un patrón de 5 figuras frías sobre el suelo. 5 cuerpos enterrados a poca profundidad. El problema es que solo éramos 3 los que fuimos esa noche. El Valle Gris volvió a ser cerrado. A mí me asignaron otra zona. Pero a veces, cuando el viento baja desde las montañas, escucho el mismo sonido que oí aquella noche. Un murmullo largo, húmedo, que parece venir del suelo. Dicen que el bosque se alimenta de lo que cae sobre él.
Yo creo que el nuestro aprendió a cazar. Y cuando las raíces tiemblan bajo la tierra, no sé si son árboles moviéndose. Fin del informe no registrado, 23 de octubre de 2019. Archivo B17, cerrado por riesgo de colapso. Observadora, guardabosques Raquel Ibáñez. O si algo allá abajo aún respira esperando el próximo paso. Mi nombre es Clara Rivas, guardabosques del Parque Nacional San Alejo. Trabajo aquí desde hace 12 años, y aunque he visto incendios, tormentas y desapariciones, ninguna historia me dejó tan marcada como la del refugio del invierno. Es un sitio que no figura en los mapas actuales, porque oficialmente no existe desde 1973. Pero si te aventuras lo bastante lejos hacia el norte, encontrarás las ruinas de una vieja cabaña de madera, semi hundida entre los abetos. Y si te detienes a escuchar, cuando el viento baja del glaciar, puedes oír lo que parece gente hablando dentro. Solo que allí, ya no queda nadie. Hace unos años, revisando archivos antiguos, encontré un informe sin firmar. Un caso interno, decía la carpeta. Solo tenía 5 páginas, con marcas de humedad y la palabra confidencial en la tapa. El informe relataba la desaparición de 4 excursionistas en el invierno del 72. El grupo había quedado aislado por una tormenta de nieve, a más de 40 kilómetros del último puesto de control. Los buscaron durante semanas. En primavera, un guardabosques veterano, Cortés, encontró el refugio donde se habían quedado. Dentro, había señales de fuego, ropa apilada y platos vacíos. Solo una persona seguía con vida. El informe terminaba con una frase escrita a mano. Dice que los demás lo eligieron a él para resistir el frío. Y nada más. Durante años pensé que era solo una historia para asustar a los nuevos. Hasta que el invierno pasado, un senderista llamó a la estación. Decía haber visto luces encendidas en la montaña, en la misma zona del refugio. Fuimos 3. Mi compañero Diego, un voluntario, y yo. Partimos al amanecer, con nieve hasta las rodillas y un silencio tan espeso que dolía respirarlo. A media tarde, el GPS dejó de marcar señal. La brújula giraba sin sentido. Y entonces lo vimos. Los restos del refugio, justo donde el archivo lo describía. Las paredes estaban ennegrecidas. El techo hundido. Pero dentro hacía calor. Un calor extraño, como si alguien hubiera encendido fuego hace poco. Sobre la mesa había una taza metálica con escarcha por dentro. Y una inscripción grabada. CR. Mi nombre. Pensé que era una coincidencia. Hasta que Diego señaló algo más. En el suelo, bajo la nieve, había huellas recientes. Descalzas. Dirigidas hacia el bosque. Las seguimos un par de metros. Pero después de la tercera curva, desaparecieron. Como si la persona hubiera sido tragada por el aire. De pronto, el viento cambió de dirección, trayendo un sonido bajo, repetitivo. Un murmullo. Al principio parecía un suspiro. Pero luego entendí las palabras. El frío elige. El voluntario quiso irse de inmediato. Yo también habría querido. Pero Diego estaba mirando hacia el bosque, fijo en algo que no alcanzaba a describir. Le toqué el hombro. Su piel estaba helada. Clara, me dijo. ¿Escuchas? El bosque respiraba. Eso fue lo que me pareció. Las ramas se movían sin viento. Y cada vez que lo hacían, el aire se volvía más caliente. Como si el invierno retrocediera solo alrededor del refugio. Tomé una foto con mi móvil. No salió nada. Solo un borrón blanco. Al volver al puesto, revisamos las coordenadas. No coincidían con ningún punto del mapa. Y lo más raro. El dron que enviamos al día siguiente no encontró rastro del refugio. Solo nieve virgen. Una semana después, el voluntario pidió traslado. Diego dejó el trabajo. Dijo que soñaba con voces que lo llamaban por su nombre. Que cada vez que nevaba, las oía más cerca. Yo sigo aquí.
No sé por qué. Tal vez porque quiero entender qué ocurrió realmente aquel invierno. O porque en el fondo sé que alguien sobrevivió. Y el bosque no lo olvidó. El archivo de 1973 sigue sin firmar. Pero ahora sé algo que entonces no sabían. Cada pocos años, cuando el frío aprieta y el parque se cierra, aparecen nuevas huellas descalzas alrededor del antiguo camino norte. Y al amanecer, cuando la temperatura sube unos grados sin explicación, los perros del puesto levantan la cabeza y gimen hacia la montaña. No hay nadie allí arriba. Solo el eco del viento. O tal vez, solo tal vez, los que nunca salieron del invierno. Vuelven a buscar calor. Me llamo Laura Esteban, soy guardabosques en el Parque Nacional de Loma Verde, en el norte. Trabajo aquí desde hace 7 años. Y aunque me ha tocado ver cosas que muchos preferirían olvidar, incendios, desapariciones, incluso cadáveres congelados, hay algo que me quita el sueño todavía, el silbido del Valle Gris. Nadie lo llama así oficialmente. Es solo un apodo entre los guardas viejos, los que llevan más de 20 años aquí. Dicen que cuando escuchas ese silbido, no debes responder. No importa si suena como una persona pidiendo ayuda. No importa si parece venir de alguien que conoces. Solo camina en dirección contraria y no mires atrás. Yo pensé que era una de esas leyendas de montaña. Hasta que lo oí por primera vez. Fue en enero, después de una tormenta fuerte. El parque seguía cerrado al público, pero teníamos que revisar un sector donde un grupo de excursionistas había reportado ruidos extraños durante la noche. Iba con mi compañero, Raúl, un tipo callado, de los que no creen en nada hasta que lo tienen enfrente. El cielo estaba limpio, y todo parecía normal. Pero a medida que descendíamos hacia el valle, los animales desaparecían. Ni un pájaro, ni un insecto, ni siquiera huellas recientes. Solo silencio. Un silencio tan denso que te zumbaban los oídos. A eso de las 4 de la tarde, lo oímos. Un silbido. No muy lejos. Al principio, pensé que era el viento filtrándose entre las rocas. Pero luego se repitió, idéntico, con la misma cadencia. Como si alguien lo estuviera imitando. Raúl levantó la mano. ¿Oíste eso? Asentí. Y entonces, una voz humana, gritó desde el bosque. «¡Ayuda, por favor!». Era Clara, desesperada. Sonaba como una mujer joven. Raúl corrió antes de que pudiera detenerlo. Yo fui detrás, aunque algo en mi cuerpo me decía que no debía hacerlo. Avanzamos unos 100 metros entre los pinos, siguiendo los gritos. La nieve se volvía más profunda, y el aire, más espeso. Entonces la voz cambió. Ya no pedía ayuda. Decía mi nombre. Laura. Me quedé helada. Raúl no lo notó. Seguía avanzando. Y justo antes de perderlo de vista, lo escuché silbar. El mismo silbido que habíamos oído antes. Lo llamé, una y otra vez. Nada. Solo ese eco repetido, interminable, que venía de todos lados. Cuando logré regresar al sendero principal, el cielo ya se había oscurecido. No tenía señal de radio ni orientación. Y lo más raro, mis huellas desaparecían detrás de mí. Como si el suelo las borrara. Pasé la noche en un refugio abandonado, a unos 2 kilómetros del valle. No dormí. Toda la noche oí pasos afuera, lentos, que se detenían justo detrás de la puerta. Y ese silbido, suave, insistente. A veces muy lejos, a veces tan cerca que parecía dentro de la cabaña. Al amanecer, encontré el camino de regreso a la estación. Pedí refuerzos y volvimos a buscar a Raúl. 5 personas, drones, perros rastreadores. Nada. Ni su mochila, ni su radio, ni sus huellas. Un mes después, lo dieron por desaparecido. El informe dice, probable caída en zona nevada. Pero yo sé lo que escuché. Y lo peor es que los drones registraron el silbido también. Un sonido humano, modulando entre notas exactas, repetidas cada 37 segundos. Cuando lo analizaron, un técnico de sonido notó algo extraño. Dentro del espectrograma,
Entre las frecuencias aparecía una forma casi idéntica a una cara humana. Nunca se lo conté a nadie, pero 3 semanas después de aquello, mientras revisaba la zona norte del parque, escuché algo en el viento. Un silbido. Informe reservado, Servicio Forestal Nacional, División Norte. Autor, Sargento Forestal Elena Varela. Clasificación, confidencial, nivel 3. Asunto, desaparición del Grupo Montelar, Cordillera de San Cristóbal, julio de 1986. El 11 de julio de 1986, un grupo de 6 excursionistas, liderado por el instructor de montaña Luis Montelar, desapareció durante una travesía de invierno en el Parque Nacional San Cristóbal, en la región andina. 5 días después, un equipo de guardabosques y rescatistas localizó su campamento base, ubicado a más de 3.000 metros de altitud, sin señales de lucha ni de huida inmediata, pero con anomalías ambientales y físicas inexplicables. Este informe recopila los hechos y observaciones obtenidas durante la operación. Nota: algunas secciones fueron censuradas antes de su archivo en 1988. Los excursionistas pertenecían al club de montaña Ladera Azul, todos con experiencia en clima extremo. El itinerario aprobado incluía un ascenso de 3 días por la ladera este y descenso por la zona norte, con regreso programado el 14 de julio. El 15 no habían regresado. El 16, las autoridades recibieron un aviso de familiares y se activó la búsqueda. El 18 de julio, a las 6:40, mi equipo divisó desde helicóptero una estructura anómala sobre la nieve, en un claro entre abedules. Aterrizamos unos metros más abajo y ascendimos a pie. Lo primero que notamos fue la carpa del grupo, parcialmente colapsada. El tejido presentaba cortes desde dentro hacia afuera, algo que no tiene sentido en una emergencia común. Dentro había mochilas abiertas, abrigos, linternas y utensilios. Ninguno de los objetos mostraba signos de daño. Las huellas salían en direcciones distintas, todas descalzas o con calcetines, como si los ocupantes hubieran salido apresuradamente. La temperatura en ese momento era de 14 grados C a 300 metros del campamento. Junto a un arroyo congelado, encontramos 2 cuerpos. Ambos mostraban signos de hipotermia avanzada, sin lesiones visibles. Estaban uno junto al otro, como si se hubieran abrazado para conservar calor. Sin embargo, lo más inquietante fue su posición. Ambos miraban hacia el campamento, con expresiones que solo puedo describir como alerta. Un tercer cuerpo, el de la fotógrafa del grupo, fue hallado un día después, a casi 1 kilómetro. En su cámara, que aún conservaba una parte del carrete, se recuperaron 8 fotografías. Las primeras eran normales, el ascenso, el grupo sonriendo. Pero las últimas 3 estaban sobreexpuestas y desenfocadas, con trazos de luz verticales en medio de la nieve. Ninguno de nosotros pudo explicar qué tipo de fuente podía generar ese patrón, ni por qué había luz a medianoche. Durante la recuperación de cuerpos, registramos fluctuaciones magnéticas en los equipos de navegación. Las brújulas giraban sin detenerse, los radios emitían estática intermitente, y el medidor de radiación ambiental marcaba valores levemente elevados. Nada peligroso, pero inusual para esa zona. El doctor Morales, del laboratorio de la universidad local, analizó la ropa de los cuerpos. Encontró pequeñas trazas metálicas en los tejidos, de composición no identificada. Cuando se le pidió ampliar el análisis, el informe fue sellado por orden superior. 3 guardabosques veteranos aseguraron haber visto luces danzantes sobre la montaña esa misma noche. Las describieron como columnas blancas, moviéndose en silencio. El radar meteorológico no detectó actividad eléctrica ni tormentas. Uno de ellos, un hombre llamado Tejada, me dijo algo que no pude olvidar. Parecía que la nieve brillaba desde dentro. Como si algo debajo se moviera. El cuerpo de Luis Montelar se halló 9 días después, en un barranco a 2 kilómetros del campamento. Estaba sentado, con los ojos abiertos, sin signos de lucha. Su cuaderno de bitácora aún estaba intacto dentro del abrigo. El último registro decía: el viento no es viento. Sopla, pero viene desde el suelo. Dicen que si escuchas el zumbido demasiado tiempo, te llama por tu nombre. Mañana bajamos. No todos quieren hacerlo. Nadie sabe a qué se refería con zumbido.
Pero las grabaciones de los micrófonos de la carpa, el grupo documentaba la expedición, muestran, en el último minuto, un sonido constante, grave, con picos de frecuencia que parecen coincidir con latidos humanos. Oficialmente, la conclusión fue muerte accidental por exposición a bajas temperaturas. El expediente se archivó en 1988. Años después, un ingeniero que participó en el análisis de las grabaciones confesó en una entrevista off-record que los sonidos parecían producidos dentro de la Tierra, como un movimiento subterráneo orgánico. No volvió a hablar del tema. Poco después se mudó del país. He trabajado 20 años en montaña, y nunca vi nada igual. A veces pienso que algo vivo estaba bajo esa nieve. No una criatura, sino algo más antiguo, más vasto. Algo que duerme en las capas más profundas y que, de vez en cuando, respira. Cada invierno, en el mismo punto del valle, la nieve se derrite antes que en cualquier otra parte. Nadie sabe por qué. Los científicos dicen que es por una corriente geotérmica. Pero los que patrullamos ahí arriba sabemos la verdad. Cuando el viento baja de la cumbre y trae ese zumbido leve. Los animales huyen. Los pájaros no cantan. Y la nieve se hunde sola, como si algo se moviera debajo. Yo ya no voy hasta allí. Ningún guardabosques lo hace. La zona está cerrada por riesgo de desprendimiento. Pero si algún día visitas la cordillera de San Cristóbal y oyes el viento vibrar bajo tus pies, no te detengas. No mires atrás. Y, sobre todo, no pronuncies tu nombre en voz alta. No recuerdo la fecha exacta en que comenzó esto. Solo sé que fue después del incendio del verano pasado, cuando nos enviaron a patrullar el sector 9B para registrar daños. Era un área pequeña, unos 3 kilómetros cuadrados, pero con vegetación densa y sin acceso vehicular. Allí ocurrió la primera desaparición. El sujeto era Tomás Ríos, voluntario del Cuerpo de Reforestación. Se separó del grupo apenas unos minutos para recoger muestras de suelo. Lo vimos alejarse, doblar tras un tronco. Y nunca volvió. No hubo gritos, ni ruidos, ni huellas. Solo un vacío. El suelo estaba intacto, la tierra blanda sin una sola marca. Buscamos durante 48 horas, con drones térmicos y perros. Nada. Como si se lo hubiera tragado el aire. El parte oficial dice, extraviado. Pero entre nosotros, los guardas, lo llamamos, el primero que se borró. Un mes después, desapareció otra persona, una fotógrafa ambiental, mientras hacía un reportaje sobre el área quemada. Su dron cayó en la misma zona. La grabación mostraba 17 segundos de vídeo útil antes de perder la señal. En la última toma se veía la sombra de una figura, inmóvil, de pie en el borde del claro. No se distinguía el rostro. Solo algo extraño. No proyectaba sombra propia. Los técnicos dijeron que era fallo óptico. Yo no estoy tan segura. Después de eso, el sector 9B fue cerrado al público. Pero algunos sonidos siguieron viniendo del interior. Voces, como si alguien caminara por los radios. Cuando hacíamos guardia nocturna, oíamos conversaciones en canales vacíos. A veces con nombres reales. El mío, por ejemplo. En noviembre, durante una revisión de rutina, encontramos una camiseta doblada cuidadosamente sobre un tronco. Era de Tomás, el voluntario desaparecido. No había restos, ni señales de animales. Solo la prenda. Y dentro del bolsillo, una nota escrita con bolígrafo azul. No sigan el silbido. No son pájaros. El papel estaba seco, sin moho, a pesar de los meses de lluvia. Lo enviamos al laboratorio. El análisis de tinta mostró que había sido escrita menos de una semana antes. Pedí cerrar toda la zona por riesgo biológico. La orden nunca se aprobó. En su lugar, mandaron un equipo nuevo de 3 guardas jóvenes. El último contacto de radio con ellos fue a las 3:17 de la madrugada. Uno de ellos dijo: "Estamos viendo luces, parecen personas". Luego, ruido estático. Cuando fuimos al amanecer, el campamento estaba vacío. Los sacos de dormir intactos, la comida servida. Ni una sola huella alrededor. Y lo más inquietante: el fuego de la fogata seguía encendido,
con brasas vivas, aunque había llovido toda la noche. Desde entonces, las desapariciones cesaron, pero algo cambió en el bosque. Los animales dejaron de entrar en ese sector. Las cámaras trampa que instalamos se apagan solas cada noche a la misma hora, 2:41. Y cuando revisamos las grabaciones, siempre hay un par de segundos al final en los que la imagen se distorsiona y aparece un patrón de ruido en forma de figura humana. Nadie lo admite en los informes, pero todos lo sabemos. Algo se mueve allí. No un animal, ni una persona. Algo que camina sin peso, que deja el suelo intacto. Que habla con voces que no son suyas. Hace 3 días, mientras patrullaba sola, escuché un silbido. No era viento. Venía de la línea de árboles. Sonaba, exacto, repetitivo, como una grabación. Pensé en la nota de Tomás. No sigan el silbido. Retrocedí sin mirar atrás. Pero antes de salir del sector, algo me llamó por mi nombre. La voz era mía. Exacta. Como si alguien me hubiera grabado y me reprodujera desde dentro del bosque. Corrí hasta la estación y sellé el informe. El jefe me pidió explicaciones. Le dije la verdad. Que el bosque está devolviendo gente. Que las desapariciones no son finales. Solo el comienzo de algo que aún no entendemos. Hoy cerraron oficialmente el sector 9B. Motivo, inestabilidad del terreno. Pero cada vez que paso por el perímetro, oigo estática en el radio, aunque esté apagado. Y anoche, al revisar los mapas satelitales, noté algo nuevo. Una figura térmica moviéndose entre los árboles, en el mismo punto donde Tomás desapareció. Medía 1,73 metros. Mi estatura exacta. Informe cerrado por la guardabosques Natalia Gómez. No recomendado para divulgación pública. Última actualización, 2:41 de la madrugada, 14 de abril.